Y en tal virtud, como lo anunciamos, está ya junto a nosotros Daniela Vicuña para hablar de este tema. Bienvenida, Daniela. Arranquemos hablando de este ciberacoso que cada vez es más común y como que más fácil, ¿no? El anonimato permite que sean más fuertes los acosadores. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, y en realidad ahora se escucha muchísimo, incluso en los videos a los que nuestros hijos tienen acceso, que existen ciertos contenidos que quieren influir sobre ellos. Entonces, yo diría que lo básico frente a eso es plantearse como papás que nuestros hijos no pueden estar solos, niños pequeños, no pueden estar solos frente a los aparatos electrónicos, ¿no? Porque ellos fácilmente pueden manipular, pueden tener acceso y hay contenidos que no son recomendables para edades muy tempranas. Entonces sí es preferible restringir el uso de estos aparatos lo que más se pueda y de la tecnología, y además de eso acompañarles, no permitir que ellos lo hagan por sí solos, sino que acompañarles y saber exactamente qué contenidos y advertirles además qué es lo que pueden ellos encontrar también dentro de las redes, ¿no? Daniela, ¿qué edad se podría decir en realidad que es una edad temprana? O sea, porque obviamente yo tengo una niña de 12 años, pero ella me dice, ma, es que yo ya quiero, y yo sí le digo, no, espérate un ratito, o sea, todavía falta, ella tiene, yo le creé un Instagram, pero yo soy quien lo manejo y tiene media hora cada 2 días para poder ver un poquito y enterarse obviamente de la gente a la que ella le gusta seguir a las niñas, pero yo estoy muy pendiente de esto, pero tengo, o sea, como que no sé si en realidad hice bien, si no hice bien en hacerlo. ¿Qué edad se podría decir que es la adecuada para? Sí, en realidad los expertos en el tema de tecnología recomiendan que los niños recién alrededor de los 12, 14 años empiecen a tener mayor contacto con aparatos electrónicos y que puedan o sea, digamos, tener acceso a redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp. Pero sí es importante que no pensemos que este acceso es sin restricción o ilimitado, sino que debe ser, como tú lo planteas, con un tiempo límite y siempre con la posibilidad de que los papás puedan acceder a lo que estos niños están viendo, están haciendo dentro de estos espacios, porque no tienen todavía el criterio suficiente ni la madurez para poder manejar toda la información, todos los contenidos a los que están expuestos, que son los mismos a los que podríamos estar expuestos nosotros, más allá de cualquier control parental que le podamos poner. Finalmente esto no resulta tan eficaz y son muy vulnerables a muchas cosas. Entonces sí es preferible que mientras los niños sean pequeños o adolescentes, en los primeros años, sí siempre haya una intervención de los padres de por medio. Daniela, se habla mucho del ciberacoso, del bullying que saben hacer a los chicos, y yo imagino que como padre debe ser muy duro saber que tu hijo está recibiendo ese bullying. Pero ¿qué hacer si es que yo descubro a mi hijo que él es el que está haciendo bullying? ¿Qué debería hacer yo? ¿Debería tomar represalias? ¿Debería obligarlo a pedirle perdón? Es un poco complicado porque claro, a veces el que recibe bullying es uno, pero el que lo hace son muchos, puede ser todo el curso, son varias las personas que lo hacen. ¿Qué hacer si es que yo descubro a mi hijo haciendo eso? Yo diría lo primero es, como adultos, darle la importancia que esta situación tiene. Porque tal vez los adultos, papás, qué sé yo, de nuestra generación o mayores, a lo mejor no tenemos la noción de cómo a un niño le puede afectar en realidad estar involucrado en uno de estos temas. Y pensamos, bueno, es solamente que le escribieron un mensaje. Claro, y uno dice, no pasa nada, tranquilo. No se da cuenta del impacto real que esto tiene en la vida de los adolescentes ahora, que tienen una relación con la tecnología que es totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Entonces sí, darle mucha importancia y no minimizar. Hay papás que dicen, por ejemplo, no importa porque así aprende, o por ejemplo si es que está viendo algún contenido adulto, así aprende, sobre todo papás que son machistas, y he escuchado ese tipo de justificaciones. Sí, muchas veces. Y en realidad, o no pasa nada porque solamente es un juego de niños, y en realidad hay que darse cuenta que los niños o los adolescentes viven su vida mucho a través del internet. O sea, no es una simple herramienta, sino que tiene un papel protagónico en su vida. Y alguien como padre, digamos, si yo descubro eso a mi hijo, ¿sería bueno yo como padre comunicarme con el padre del niño? O sea, que no sepan ellos, ¿sería bueno esa comunicación entre padres? Claro, siempre es importante, ya tanto si es que nuestro hijo es víctima como si está siendo el agresor, que haya un límite. O sea, que no permitamos nosotros que eso pase desapercibido y que el niño lo maneje por sí solo o minimizarlo, como decía, sino
poner un precedente y decir definitivamente esto no se va a permitir, incluso restringir, si es que uno ve que está superando estas reglas o estos límites, restringir el uso hasta considerar que el niño pueda entender cuáles son las consecuencias reales de sus acciones y obviamente también darse cuenta de por qué es lo que está llevando a un niño a estar en una situación, por ejemplo, si es que es el agresor, qué lo está llevando a involucrarse en ese tipo de acciones hacia otros, porque no es algo casual que alguien tenga este tipo de conductas, entonces sí es importante averiguar. ¿Y cuál sería entonces, es que nuestro hijo es el acosador o en este caso el agresor que está interviniendo a través de redes sociales? ¿Cuál vendría a ser más o menos el perfil de estos muchachos o cuál serían las señales de alerta de nosotros como padres para decir, ah caramba, no, nuestro hijo no está procediendo bien? Porque puede que parezca un juego de niños, pero puede estar haciendo muy infeliz la vida de otra persona. Además que puede, a veces nos damos cuenta, puede estar en el anonimato, crearse un perfil falso, crear algo terrible que, como hemos escuchado, historias desgarradoras de gente que termina acudiendo al suicidio al verse atacados de esta manera tan carga montón, por llamarlo de una manera coloquial. ¿Cómo sabemos que nuestro hijo puede estar siendo él el agresor y convirtiéndose en un tipo peligroso? Hay algunos perfiles que normalmente son los que calzan en este tipo de conductas, que son, por ejemplo, niños que no han tenido límites claros, que los papás han sido muy permisivos y están acostumbrados de ellos a conseguirlo todo de la manera en que sea. Entonces no son tolerantes a la frustración, no piensan mucho en las otras personas, en cómo les va a afectar sus acciones, sino que simplemente piensan en sí mismos, o sea, muy centrados en sí mismos. Esto por un lado. Por otro lado también puede haber sido un chico que haya sido víctima ya de algún tipo de maltrato también dentro de su casa o por parte de otros compañeros y como defensa se convierte él en el agresor, es decir, toma la posición, digamos, contraria de haber sido la víctima a ser él la persona que ataca. Y también, bueno, hay múltiples factores. Hay chicos, por ejemplo, que tienen baja autoestima, que son muy influenciables por sus compañeros, que también pueden caer fácilmente en este tipo de situaciones. Yo creo que hay cierta edad en que el grupo llega a tener una influencia muy importante, incluso más que los padres. Entonces sí hay que estar siempre bastante pendientes de con quién se lleva nuestro hijo, o sea, no alejarnos y decir de repente esto se me fue de las manos y me doy cuenta después de un año de haber estado alejado de mi hijo, sino tratar de estar lo más presente que uno se pueda en la vida de ellos y desde pequeños, porque esto no es algo que uno hace, ahora eres adolescente, ahora sí me quiero acercar a ti, sino desde pequeños tratar de estar muy pendientes de lo que ellos hacen. Y de hecho, creo que por eso es tan importante esos momentos que nosotros tenemos para poder compartir en familia, como un almuerzo, como una cena, como un fin de semana, para que ellos nos puedan contar todas las cosas que suceden, porque obviamente el día a día resulta muchas veces complicado, pero estos momentos como la cena, en lo que todos podemos estar juntos y preguntarles qué es lo que sucede en la escuela, cómo les va, son bastante importantes. Pero Daniela, ¿cómo poder hacer si, por ejemplo, mi hijo o mi hija es la que está atravesando por esta situación y tiene miedo de ir a la escuela? O sea, yo por un lado como padre estoy también preocupada por el tema. ¿Cómo le digo, no, si tienes que ir cuando ella tiene miedo de ir y no quiere ir? O sea, ¿cómo puede afrontar esta situación? Obviamente no puede dejar de ir a la escuela, pero obviamente como padre, y entiendo que ella esté sufriendo de esa manera, ¿cómo abordar esta situación? Siempre que se presentan este tipo de cambios en los niños, que no solamente va a ser, por ejemplo, no querer ir al colegio, sino que puede ser algo que lo podamos notar dentro de la casa, como que se aísla, que le vemos muy, qué sé yo, encerrada en su cuarto, o que no quiere comer, o que no puede dormir bien, o que de repente se ha vuelto agresivo también con las personas en la casa, o que ha perdido interés. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, a veces uno lo relaciona con que ya está pasando una etapa diferente, y entonces eso se debe solamente a esto, pero hay que poner atención y hay que darnos cuenta a qué se deben estos comportamientos, porque lamentablemente los chicos no siempre van a hablar, no siempre van a decir por vergüenza, porque piensan que los papás no les van a entender, porque piensan que les van a regañar. No siempre van a decir papá o mamá me está pasando esta situación, sino que probablemente se note más en su comportamiento, y cuando veamos esto sí es importante acercarnos a ellos, pero desde la comprensión, desde la conexión, tratando de ponernos también en el lugar de ellos, no regañándoles ni siendo quien les juzga, sino más bien con la intención de ayudarles. Y siempre será importante recurrir a las autoridades, ¿no? O sea, creo que más allá de uno como papá, claro que querrá matarle al chico, a la chica, al grupo que le hizo eso,
pero no creo que es la Y solución no hay que a actuar de la través misma manera, de la ¿no? Violencia con violencia. violencia genera violencia. Claro, sino más bien tratar de recurrir a las autoridades. Yo pienso que ahora los colegios, las autoridades en los colegios están mucho más pendientes de frenar estos tipos de acosos. Incluso es importante que se hagan programas dentro de los colegios para que los chicos estén conscientes en realidad de cuáles son las consecuencias, porque como decíamos, puede ser que en la adolescencia muchas cosas se hacen porque es un chiste, porque es un juego, porque me dijo mi amigo, porque no tuve nada más que hacer, sin pensar exactamente cómo esto puede llegar a afectar la vida de la persona, ¿no? A la final, yo lo que digo es que no solo los chicos pueden recibir el ciberacoso, nadie está libre de recibirlo, las personas adultas también pues, sufren de esto en la oficina, en los trabajos, las personas que son mediáticas también piensan que la gente tiene el derecho a opinar y criticar como juez y parte acerca de su vida, y eso sí afecta también a las personas, por más de que tengamos yo criterio formado, por más de que Somos seres humanos. Somos seres humanos, O sea, si no tienes y nada duele. bueno que decir, es mejor no decir nada, digo yo. Esa acuerdo. debería ser la conducta que necesitaríamos todos en redes sociales. Y temas legales también, me parece que Estados Unidos también va a hacer una campaña muy fuerte y legalmente también, donde si tú recibes acoso y todo, puedes ser penado. Debería. Sí, claro que sí, en realidad todos estamos expuestos de una u otra forma porque existe gente con cualquier cantidad de trastornos, de dificultades que justamente se esconde tras del anonimato y piensa que al hacerlo a través de internet no es tan grave o no está tan mal. Y obviamente afecta porque en realidad uno puede sentirse en su vida diaria, ¿no? Sabiendo que hay alguien ahí que está pendiente de lo que uno hace o tratando de causarle daño, vive en estrés, vive en depresión, no se puede desempeñar de manera adecuada. Entonces, obviamente no es algo que podemos evitar totalmente, pero en todo caso sí, si vemos que algo así nos está pasando, tomar las medidas necesarias para restringir a este tipo de personas o alejarnos si es necesario, pero siempre creo que es importante darle la dimensión que esta situación merece y no pensar que es algo que hay que dejar pasar nada más y no hacer nada al respecto, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Daniela, por estar junto a nosotros y tratar el día de hoy este tema tan interesante. Queda como conclusión la comunicación con nuestros hijos, la comunicación en familia. Es súper importante estar atentos a cualquier cambio que pueda tener nuestros hijos para en ese momento actuar, porque no sabemos qué es lo que pueda suceder. E incluso yo también un consejo que les doy, yo creo que no es de excusa decir que bueno, yo no entiendo cómo es del Instagram, no entiendo. Siempre uno puede y tiene, creo que la obligación como padre, estar pendientes de cómo están los hijos en las redes sociales, ya que hoy en día es un mundo muy importante. Si usted no sabe, no conoce, pregúntele a alguien que sí sepa para ver cómo está manejando las redes sociales su hijo.